Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimientos y experiencias que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Viani Romero, soy asesora de mercadeo de la Universidad del Norte y el día de hoy nos acompaña el conferencista Cristian Tobinson Peñaranda, quien desarrollará el webinar Transformación Digital, un camino a la adaptación del cambio. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado, Cristian, empresario digital, experto en evolución digital aplicada. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar preguntas a través del chat que surjan y las cuales el profesor las irá contestando al finalizar la intervención. Queremos darle muchas gracias a ustedes y a nuestro conferencista. Damos paso a nuestro invitado. Les recordamos que este webinar es presentado por el programa de Maestría en Gobierno y Tecnología Informática. Si requieren más información del mismo, pueden comunicarse con el coordinador a los datos que se encuentran en la pantalla. Entonces, los dejo con el conferencista. Adelante, profesor Cristian. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Espero que se encuentren bien y sanos donde están. Agradeciéndoles a el programa de Ingeniería de la Universidad del Norte y el de Maestría de Gobierno y Tecnología Informática por la invitación. A todos por su participación. Espero puedan disfrutar de este espacio y podamos llevarnos un conocimiento para poder utilizar en nuestras compañías. Entonces, he dividido esta presentación en tres partes, como para ponernos un poco en contexto de lo que está pasando y cómo ir evolucionando esta temática. Quise enmarcarla dentro del ejercicio de transformación digital, que es una de mis especialidades, y a lo que me dedico profesionalmente y con mi compañía. Contarles también un poco acerca de lo que yo he hecho, de mi experiencia muy brevemente, y a partir de ahí, pues, obviamente, desarrollar la temática. Y los invitamos a que participen en el chat, si tienen alguna duda o inquietud, y estaremos gustosamente atendiéndolas. Entonces, mi experiencia, si pudieron ver mi perfil, algunas personas, soy empresario digital, también soy egresado de la Universidad del Norte del programa de Ingeniería de Sistemas, de la especialización en Gerencia de Sistemas de Información y la maestría en Gobierno y Tecnología Informática. Me he desempeñado también como director de tecnología del Ministerio de las TIC y como CIO del sector de tecnologías de la información. Entonces, hemos adquirido bastante experiencia desde el punto de vista de cómo el mercado y la tecnología bien promocionada, bien diseñada, ayuda a nuestras compañías, pues, a adaptarse a todas estas dinámicas, y se ha promocionado también mucho desde ese punto de vista. Y como empresario también he tenido contacto con más de 200 clientes con diferentes necesidades desde el punto de vista táctico, estratégico, y los hemos llevado, pues, con las diferentes necesidades y experiencias a poder adoptar estas tecnologías digitales y estrategias digitales. Pues obviamente hoy es un escenario bastante distinto al cual, pues, nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando, y que obviamente requiere de unos pensamientos, ideas que les traigo esta tarde. Entonces, primera parte, quiero, pues, tocar el tema acerca de la realidad en la cual estamos, y a partir de ahí desarrollar toda la temática que tenemos esta tarde. Entonces, algo muy importante que tenemos que reconocer es que hoy en día nuestra realidad es una realidad que tiene unas características, atributos que nos llevan a pensar y a también visionar alternativas de soluciones respecto a las problemáticas que se nos dan. Sobre todo porque nos encontramos en un ambiente que es volátil, un ambiente que es incierto, que es complejo, y que es ambiguo, y que puede presentar estos atributos de manera aleatoria. Entonces, en estas situaciones las compañías, sobre todo, inclusive también los individuos, nos encontramos en una coyuntura de no poder tomar decisiones de manera correcta o informada. Y obviamente el ruido que hay de pronto de información y la dificultad de poder saber por dónde tomar los caminos adecuados para adaptarnos nos lleva a unos puntos de crisis. Más allá del particular en la que estamos en este momento, pues obviamente es muy importante la situación. No es la primera ni va a ser la última crisis en la cual lo vamos a afrontar. Y lo digital tiene mucho que ver en este ejercicio. Por eso quise abarcarlo desde el punto de vista de los atributos a los cuales nos estamos afrontando. Pero para todo hay una solución. Es importante entender en qué estamos y hacia dónde vamos.
Esta serie de atributos hoy en día en nuestra realidad nos llevan a tener cuatro aspectos o variables que tener presentes. En el tema de volatilidad es un proceso, no estamos enfrentando a un cambio continuo, no un cambio que sucede una vez y otra vez, sino un cambio que es permanente y que nos lleva también a tener una respuesta permanente ante ese cambio. Las soluciones que nosotros conocemos se invalidan básicamente y los ciclos de los productos y servicios que tenemos, tanto digitales como tradicionales, se ven interrumpidos o se ven acelerados o se ven, digamos, invalidados también. Y eso nos lleva también a desarrollar nuevas habilidades y competencias. Por eso creo que estamos acá todos unidos como para participar en este ejercicio. Entonces, eso es muy importante en lo presente porque la volatilidad de nuestro ambiente nos lleva a tener esos atributos y a pensar y a tener en cuenta esas situaciones en el momento de pensar soluciones y respuestas a lo que nos está pasando. También es muy difícil comprender lo que está pasando porque no tenemos certidumbre de lo que sucede, porque la información es muy difusa y porque nos encontramos inundados también de mucha información. Eso afecta también a los mercados. ¿Ya? Tenemos mercados donde los clientes ya son rebeldes, hay una demanda que se transforma continuamente y que no nos permite tener como esa certeza un poco de lo que está pasando. También nos encontramos con entornos muy complejos, confusos, que tienen relaciones y conexiones que no las podemos ver fácilmente y que dificultan nuestra capacidad de adaptarnos y de entender qué está pasando o qué puede pasar. Y esto es algo muy importante porque con estos niveles de complejidad donde tenemos miles de variables adicionales a las tradicionales, nos lleva a que tenemos problemas que son interdisciplinarios. Problemas donde, en este caso, por ejemplo, tenemos especialistas de epidemiología, tenemos especialistas en datos, tenemos especialistas, por ejemplo, económicos, tenemos especialistas de todo tipo que tienen que comprender la situación y poder proyectarse adelante. Es importante en estos escenarios entender que el tema de interdisciplinaridad es algo muy clave y que va a ser una de las características que tenemos que nosotros tener presentes al momento de diseñar nuestras soluciones. Y también tenemos ambientes que son muy ambiguos, donde no hay definiciones, no encontramos resultados diferentes de los mismos escenarios muy parecidos, sin saber por qué. Nos enfrentamos a realidades imprecisas y anómalas. Entonces, todos estos atributos que vemos hoy en día nos dificultan la toma de decisiones. Eso no significa que no podamos responder ante ellos, pero es algo muy importante que tener presente. Y les voy dando tips en este ejercicio. Hay que aceptar la realidad. Nuestra realidad es algo como lo escribí, de pronto es algo más complejo, o puede ser algo más simple, pero el primer problema que eso nos afronta al momento de esta situación es que no aceptamos lo que está pasando. Eso no significa que sea algo que nos bloquee la forma de actuar o desarrollarnos, pero si estamos pensando en cómo aportar valor a nuestras organizaciones, a nuestros equipos, tenemos que partir a través de una premisa que es la realidad en la cual estamos y a la realidad en la cual vamos a afrontarnos. Y siempre es importante mantenerse optimista y activo. Y esto es un tema muy clave porque suena extraño, pero el optimismo nos va a resolver la situación en la que estamos tarde o temprano. Más adelante les voy a contar un poco de qué se trata ese tema. Y les traigo esta frase pensando en todo esto que nos acalle en este momento y es una frase de Charles Darwin, una persona pues obviamente que se enfrentó al estudio del cambio en la naturaleza y que decantó su conocimiento en sus libros y en sus tratados y que siguen siendo muy válidos porque son principios naturales los cuales también nosotros, aunque tengamos dinámicas sofisticadas, no podemos escaparnos. Y que es importante tenerlos presentes, ¿cierto? Entonces, el tener entendimiento de que no son los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven, sino los más capaces de adaptarse al cambio, es una premisa importante. Eso nos invita a pensar en que nuestra capacidad de desarrollar nuestras compañías está o pasa por nuestra capacidad de adaptación al cambio. Como les he dicho, el cambio es permanente. El cambio es ya, suena extraño, pero el cambio es una constante. Tenemos que mirar cómo podemos adaptarnos. Y lo digital, ya pues conectando un poco a nuestra temática, nos va a llevar a adaptarnos un poco más, a brindar alternativas de adaptación y también adaptar nuestros modelos de pensamiento a cómo afrontar las situaciones. Es importante tener esa premisa. Yo les hablé de nuestro ambiente, ¿verdad? Un ambiente volátil, un ambiente que es incierto, es complejo y ambiguo,
Pero eso no significa que nosotros no tengamos una forma de atajar esa situación y esos atributos de nuestra realidad. Siempre hay maneras de afrontar las dificultades. Entonces, es con la construcción de una mentalidad común en las compañías, en los equipos de trabajo, inclusive en las familias, que podemos nosotros traspasar ese riesgo que tenemos y transformarlo en una oportunidad. Y es solamente a través del entendimiento de nuestra realidad y la construcción a partir de esa realidad, de esos atributos, de la forma de pensar y afrontar las situaciones en las que estamos. Entonces, vemos que acá, en cada uno de estos, hay una relación entre la visión, el entendimiento, la claridad y la ambigüedad con una serie de atributos de nuestras soluciones y nuestra forma de pensar que nos va a dar una forma de resolver las diferentes problemáticas que nos afrontan, los diferentes atributos que podemos tener eventualmente en esta realidad. Y es muy importante en lo presente porque a partir de esto empezamos ya a trazar tácticas específicas y estrategias de cómo desarrollar nuestras tácticas digitales y estrategias digitales que nos permitan poder sobrepasar esta dificultad que tenemos. Esto es lo que llamo yo el arsenal de adaptación. Aquí un poquito de texto, pero lo importante son estas 4 cosas que vemos acá, que es ya lo práctico, la herramienta o la capacidad que tenemos que desarrollar. Como lo había mencionado, como decía Darwin también, la capacidad de adaptación pasa por tener una visión evolutiva. Es definir hacia dónde camina la organización frente al entorno cambiante. Y una visión de futuro. ¿Por qué la visión? Porque la visión nos traza el camino y nos traza una ruta hacia dónde ir. Es muy común que en estas situaciones de crisis nuestra visión se destruya o se invalide. Eso no está mal, es algo que es parte de la dinámica de los negocios y las empresas. Pero sí es importante entender que nuestra visión tiene que evolucionar, es decir, adaptarse conociendo lo que pasa, como el concepto de la evolución, cambiar los genes y modificar el cuerpo, las capacidades biológicas. De la misma manera, nuestra mente y nuestras formas de trabajo tienen que evolucionar a partir de esas variables. Entonces, es el input que recibimos del contexto que nos lleva a tomar estas visiones evolutivas. Y esto hay que definirlo en equipo. Otra herramienta muy importante es el diseño. ¿Por qué el diseño? Porque el diseño nos permite a nosotros poder entender los agentes de cambio y utilizar esas habilidades del entorno o esas variables del entorno como insumo de nuestros diseños. Y no estoy hablando de diseño como algo que se ve bonito, diseño como algo que se pensó y se entendió para poder resolver un problema. ¿Ya? Pensamiento de diseño, muchas de estas cosas que le estoy diciendo son cosas de hace mucho tiempo, la teoría de la evolución, el pensamiento de diseño, la planificación y los proyectos, en fin, todo ese tipo de cosas son cosas que ya existen, pero que hoy en día tienen que acoplarse a nuestras capacidades y a las realidades que tenemos para poder seguir adelante. Entonces es importante eso en pensamiento de diseño, es algo que enseñamos en la maestría y que ustedes pueden encontrar en cualquier parte en internet hoy en día, pero son claves para poder saber qué pasa con el mercado, qué pasa con las variables que nos están presionando un poco el modelo de negocio. Eso nos va a permitir a nosotros entender, comprender y combatir la incertidumbre con raciocinio. Es decir, ya la incertidumbre que hemos dicho como un problema se resuelve a través de estas capacidades. Entonces, es importante tenerlo presente, al igual que la planificación y la granularidad al momento de enfrentarse a situaciones complejas. ¿Por qué se piensa de esa manera? Porque la complejidad tiene un atributo y es que yo no puedo ver qué es lo que hay después o detrás de una puerta, otra puerta y las conexiones que están. Eso es algo que obviamente es natural es inherente a nuestra naturaleza, el poder enfrentar nuestras situaciones, pero no significa que no pueda también manejarlo. Entonces es importante desacoplar o, digamos, analizar cada una de las situaciones lo más pequeño posible en unidades que sean mucho más fáciles de digerir y que puedan tomar los equipos dentro de nuestras compañías, de pronto de problemas socioeconómicos, problemas técnicos, problemas operacionales, que pueden, como les ha dicho, estamos hablando de problemáticas interdisciplinares. Y es algo que nosotros tenemos que desarrollar ahorita, la capacidad de pues, colaborar con equipos. En ese sentido, lo vamos a ver más adelante. Pero la capacidad de poder partir ese problema, esas situaciones, y ahí empezar a trabajar nos va a dar esa ventaja ante situaciones que sean muy complejas y que obviamente nos bloquean las decisiones. Y algo muy importante, y esto, digamos, es una práctica más que una herramienta o una metodología, y es la paciencia activa. ¿Ya? Es la capacidad de ser ágiles frente a los acontecimientos imprevistos.
problema de las crisis es que si perduran, se vuelven más complejas cada vez. Entonces es clave poder accionar sobre la agilidad como una capacidad de enfrentarse rápidamente a los problemas, tomar decisiones efectivas y rápidas que aseguran la adaptación de una empresa a esa realidad que puede ser ambigua. ¿Por qué la agilidad y la toma de decisiones rápida rompe la ambigüedad? Porque básicamente yo pruebo si estoy correcto o no. No tengo manera de definir si yo puedo tener razón o no frente a una situación a menos que la pruebe. Y es parte también de las metodologías ágiles y como Lean Startup, Scrum y demás que permiten como rápidamente desarrollar esos atributos y lanzar los productos al mercado también como para tener un feedback. Es importante tener presente que no estamos frente a una situación que no sepamos manejar, simplemente que hay que acoplar un poco los atributos. Es que le boto un segundo tip. Siempre hay maneras. Siempre hay maneras de afrontar un problema y una solución que de pronto se nos sale de las manos o que no tenemos la capacidad de hacerlo. Lo importante ahí es colocar la inteligencia y las emociones en el mismo vehículo que nos pueda llevar hacia adelante a romper esas situaciones. ¿Por qué hablo de las dos cosas? Porque normalmente uno cree que, o la mayoría de las personas con inteligencia no lo resuelve todo, ¿no? Hay partidos de fútbol que se ganan con el corazón y creo que todos sabemos y hemos visto un par de esos. Y es la emoción la que activa capacidades adicionales, resistencia, empatía, también y dar un poco más de las capacidades que uno tiene. Entonces es importante entender que aunque nuestras situaciones sean complejas, sean personales, familiares o empresariales en este caso, si colocamos nuestro conocimiento y nuestras ganas, nuestro involucramiento, nuestra cultura, nos va a permitir al mismo tiempo resolver los problemas. Siempre hay manera, siempre y cuando lo haga de esa forma. Pasamos a la segunda parte, ya entendiendo cómo estamos y qué herramientas podemos utilizar frente a la crisis y que no estamos tampoco frente a algo que no nos haya pasado antes, porque hemos tenido también pandemias y hemos tenido pues, otro tipo de cosas, también disrupciones a nivel de nuestro negocio. Hay que tener por qué, ¿cierto? Y el por qué es fácil. Nosotros estamos ante una situación que pasa todo el tiempo, es una situación que puede entenderse hasta cierto punto natural. Esta es una imagen de la estadística de la pandemia más reciente del 1918, de la gripe española, y podemos ver que hay una serie de variables que son muy familiares a las que todos hemos visto en este momento. Si se dan cuenta, aquí tenemos la famosa curva, ¿cierto? Y tenemos los rebotes que se vamos a esperar tener seguramente hacia adelante, como se dan cuenta. Ya todo esto lo hemos hablado, lo hemos visto, esto ya tiene un siglo de antigüedad y este es, de hecho, el pabellón de la ciudad de Chicago, similar a lo que están planificando algunas ciudades en este momento responder. Y la crisis es algo que ya pasaba, el problema es no aprender de eso. Y en las tácticas de desarrollo digital, una de las cosas primordiales es poder tomar el aprendizaje que uno tiene y volverlo a poner en práctica de manera rápida y ágil. Yo creo que pues nadie estaba pensando que esto volvería a ocurrir, por lo menos no todo el mundo. Y las personas o países que estaban como en más riesgo de enfrentarse a eso, pues se vieron también sorprendidos de alguna otra manera. Entonces, es importante tener presente que esto no es nada nuevo, así como lo que mencionaba antes en el conocimiento de cómo afrontar esta situación. Y obviamente, ¿qué pasa cuando llega esta crisis? Obviamente nos bloquea y genera un efecto dominó en los mercados y se dan cuenta de solo ver las primeras semanas del confinamiento en los países donde fueron más golpeados y después nosotros, comportamientos que se derrumbó todo uno tras otra cosa, la bolsa, las empresas y demás. En Estados Unidos, donde la gente sí puede despedir a los empleados, hay casi que un récord, estamos llegando casi al récord de la Gran Depresión en cuanto a despidos de personas, pero es un efecto de reacción frente ante la crisis y nosotros pues no originamos el problema, pero estamos siendo golpeados por ellos y no reaccionamos seguramente de manera adecuada, pues no lo estamos esperando, tampoco vamos a esperar pues tener ese gran conocimiento. Pero la clave aquí es entender qué pasa con esa dinámica y qué tiene que ver lo digital ahí. Y es un tema de sistema de sistemas, o una ontología, como se quiera decir. Nosotros hacemos parte de una sociedad de nuestro país hace parte de un mercado global y cualquier disrupción en estas cuatro variables
que tenemos acá en la industria de las fuerzas de la industria, del mercado, macroeconómicas o en las tendencias, nos va a llevar también a tener una afectación importante en nuestro modelo de negocio o en nuestra empresa, si tú lo quieres ver así. Esto es una metodología que nos sirve como para también entender un poco qué es lo que pasa y cuáles son las presiones externas. Pues esto no es una disrupción interna a nuestras compañías, pero sí es una disrupción que va más allá inclusive de este escenario, donde tenemos, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí el tema de commodities. Petróleo está como loco, obviamente eso va asociado a toda esta crisis, las condiciones globales del mercado, eh, los competidores, por ejemplo, estamos ahora de pronto con una situación donde la competencia se vuelve aliado de nuestras compañías. Tenemos también afectaciones a nivel del mercado tremendas, la cementación, las necesidades y las demandas. Esto es algo muy, muy importante acá, que nos está afectando sistemáticamente nuestra capacidad de adaptación también a todas estas dinámicas. Y obviamente las tendencias, es algo que al final va a llegar a adaptarse como comportamientos, como aspectos socioculturales, inclusive regulatorios, aquellas empresas que han querido como iniciar otra vez, reanudar todas estas dinámicas, pues todas estas variables hay que tenerlas presentes. ¿Y por qué hay que tenerlas presentes? Porque al momento de tomar decisiones respecto a nuestro negocio, cómo podemos adaptarnos, qué cosas quitar, poner, borrar, cambiar, pues vamos a tener que saber que hay variables que no están en nuestro control, pero hay que tenerlas muy presentes. Y que eso nos va a brindar nuestras capacidades de navegación en los diferentes escenarios, de cómo poder enfrentar estas crisis y cómo poder movernos entre un escenario y otro acá, y pensar nuestras capacidades organizacionales, nuestros recursos, nuestros socios, la forma en que estamos recaudando, los canales, que es una gran disrupción que tenemos en este momento en el modelo de negocio, y que eso nos permita, a partir de ese entendimiento, de que estamos hablando similar a lo que estamos mencionando arriba, de comprender, diseñar alternativas. Estos son mecanismos de diseño, donde yo puedo saber si se me presentan variables diferentes del entorno regulatorio, de mercado, etcétera, los tiempos donde esto pase, qué recursos, qué momentos, qué decisiones tendré que tomar en el lugar y momento adecuado de esta proyección que yo haga. Entonces, lo digital pasa por esto, porque si yo tengo una disrupción a nivel de mis canales de distribución, en mi cadena de suministro, que es algo que está bastante afectado, o si tengo, por ejemplo, una demanda o una conexión muy fuerte con los commodities, como el petróleo, u otros que se fabrican, entonces tengo que tener ese entendimiento de negocio y a partir de eso, pues tomar, digamos, escenarios futuros que me permitan navegar esta situación. Y es importante también tener presente que adicional a esas variables externas tenemos variables internas que afectan nuestro modelo de negocio, que es que nuestro consumidor ya es diferente. Básicamente es una persona que tiene anhelos y deseos distintos acá. Disculpe. Tiene anhelos y deseos distintos. Las necesidades volcaron a otros escenarios diferentes. Es una persona que de pronto ya no tiene necesidades, sino tiene miedos y que eso lo lleva o nos lleva a tomar decisiones y a cambiar nuestros hábitos. Entonces somos las mismas personas y las mismas empresas, pero somos consumidores distintos, que ante esta situación pues tenemos ya maneras de relacionarnos y conectarnos diferentes y que la tecnología ya se vuelve un vehículo muy importante para poder llevar estos anhelos y estos deseos de nuestras propuestas, nuestros valores, llevarlos de una manera diferente, porque han cambiado. Si entendemos esto, sabemos que nos va a llevar a un escenario de adaptación desde el núcleo, inclusive de nuestra propuesta de valor y de nuestros negocios y las capacidades digitales que tenemos, por ejemplo, para llevar a hacer eso realidad. Entonces ahí vamos a tener que comprender un poco más esos escenarios y sobre todo entender y conocer a esos nuevos consumidores que somos las mismas personas, cómo funcionamos y cómo vamos a trabajar en esta realidad. Me les adelanto a algo. Hay un estudio que les voy a mostrar a continuación, pero nuestros hábitos van a volverse permanentes. Yo estoy reemplazando un hábito por otro, se establece, mejor dicho. Y eso nos va a llevar obviamente a migrar nuestros modelos tradicionales de tiendas, de consumo, diferentes necesidades, la forma en que me influencio y la forma en que me relaciono a volcarse hacia medios digitales. Y creo que pues ya todos hemos visto que
de alguna otra manera han funcionado. Por ahí tengo una imagen de Rappi, por ejemplo, el Día de las Madres, que literalmente colapsó porque no esperaba una demanda de esta. Entonces, no solamente es para bien, sino para mal. Algunas capacidades de demanda se desbordan completamente y eso brinda enseñanzas. Ahí estuvo pues un artículo bien completo en el tiempo explicando un poco la situación, pero es algo que hasta las compañías más ágiles que uno piensa que son pues capaces de adaptarse, a la vista de todas estas situaciones que tenemos acá, pues, llevamos a un punto en donde pues tenemos que mirar cómo accionar. Y obviamente ahí pasamos al entendimiento de qué es lo que pasa en nuestra compañía, ¿cierto? Ya sabemos que nuestros mercados están siendo agitados, por decirlo así, de alguna otra manera, y que nuestra empresa tiene una serie de capacidades y que obviamente trabajamos en aras de poder cambiar o transformar esos riesgos que les he mencionado en oportunidades acá. Pero eso pasa también por el entendimiento de la capacidad que yo tengo como compañía de, primero que todo, entender esos deseos y necesidades digitales de nuestros clientes y tener la capacidad de generar esas capacidades internas, valga la redundancia, que se instalen y que correspondan a esas necesidades digitales que tenemos acá, que nos permite a nosotros alinear nuestra forma de trabajo hacia esos clientes que se volvieron consumidores diferentes o que por lo menos son de alguna otra manera no tan fáciles de conquistar o de maneras diferentes. Ya es importante tener presente que es por esta disrupción que ya vimos de dónde viene que nuestra compañía está siendo afectada y que obviamente si yo entiendo que es un riesgo porque pues yo puedo salir del negocio, pues depende también del nivel de adaptación y las posibilidades de adaptación. Yo creo que Avianca no tiene muchas posibilidades de adaptación tan rápido como pensáramos. Avianca es una vaca lechera, básicamente, y nos permite entender que esos negocios que están establecidos tienen muchas más dificultades de adaptarse a un nicho que difícilmente pueden migrar o no tienen tan cerca como de pronto otras compañías como Rappi o como emprendimientos digitales inclusive. Entonces, esto puede transformarse en un producto o servicio que evolucione de nuestra propia compañía, que embebiéndole capacidades digitales pueda ya adaptarse a esa nueva realidad que sabemos es compleja, que es de más, pero que además un producto o un proyecto o un plan que tiene que tener una visión, tiene que tener una estrategia, tiene que tener un diseño y tiene que tener mecanismos ágiles de poder salir y entrar al mercado. Ese es como básicamente el resumen de esta primera parte de cómo poder responder ante estas situaciones. Aquí les mostraba, esto es información fresquita de hoy, cómo nuestro país, inclusive respecto a países de las Américas y de otros continentes, va a incrementar su gasto o su compra asociado a su nivel de optimismo, ¿cierto? Y que obviamente este resultado de estos estudios de McKinsey nos da algo de positivismo y optimismo, por eso les hablaba de esa variable importante que tenemos arriba y que les mencioné que es clave tenerla presente y también nosotros como consumidores y como personas tenerlas presentes. Las cosas van a mejorar, vamos a estar bien, vamos a volvernos a ver seguramente, pero eso va a tomar algo de tiempo. Y positivamente, Colombia es el país de las Américas que tiene mucha mayor tendencia a generar más gasto, a reactivar la economía asociada a su positivismo. De hecho, creo que es uno de los más eficientes en esa relación y que obviamente nos brinda esa cercanía respecto a lo que va a pasar hacia adelante con nuestro país en las próximas 2 semanas. De hecho, es una métrica muy, muy cercana. Lo que estamos viendo, esperemos que los mecanismos sanitarios sean suficientes como también para mitigar la tasa de contagio y de esa manera controlar un poco pues, la problemática que tenemos en estos momentos. Pero es algo que es importante tenerlos presentes y por eso hablaba de que siempre hay una manera y que si el optimismo hace parte de nuestros mecanismos, nuestro mindset, nuestra mentalidad digital, vamos a poder llegar hacia adelante a esos consumidores que también están necesitando diferentes cosas. Y yo creo que cada uno de ustedes pues ya va entendiendo desde sus propias realidades cómo esto es real, es así. Diferente a otros países, por ejemplo, como Argentina, aquí hay una línea imaginaria, donde pues de aquí hacia acá vamos a tener una situación un poco, digamos,
austera, por decirlo así, en temas de gasto y en temas de todas las soluciones que la gente va a empezar a adquirir, pero esto nos da también una pauta de cuáles son los momentos en que podemos empezar a actuar. Y es importante generar entendimiento, les mencionaba arriba, ¿listo? Entonces es importante tener presente, el optimismo es un combustible, y el optimismo no significa ingenuidad, no es positivismo, el positivismo es que todo va a salir bien. El optimismo es que a pesar de que las situaciones están complicadas, eventualmente vamos a poder llegar a encontrar una solución y a poder salir adelante. Entonces, es muy importante tener eso presente como atributo de nuestro plan, nuestra capacidad digital al momento de adaptarnos a la situación. Entonces, también les quiero hablar de una metodología que normalmente utilizo para poder pensar un poco cómo es que llego a entender la situación y cómo me empiezo a adaptar, ¿cierto? Entonces, este es un ciclo de cinco pasos muy concretos, donde yo tengo aquí un problema, una situación, culparán de pronto la letra, y obviamente tengo una disrupción en el momento de entrar a un objetivo y no tuve la capacidad de adaptarme. Entonces, al momento en que yo recibo ese impacto, entro en un momento de crisis, que es en el que estamos en este momento, y a partir de ese momento tengo que tener la capacidad de saber o entender o diagnosticar cuál es mi problema. Y esto aplica como para a todas las realidades en las que estamos de pronto afrontándonos. Una vez que diagnostico y entiendo eso, como les decía, el entendimiento es uno de los atributos claves para resolver la incertidumbre y la complejidad, diseño soluciones o productos o planes que me permitan a mí actuar. Acá, perdón, aquí que nos permitan actuar y que esto se repita iterativamente. Esto es similar a lo que hace uno con Lean o con otras metodologías ágiles, pero es básicamente la actividad nuclear de todo este ejercicio de adaptación. Si los problemas suceden y entro en crisis, tengo que tener entendimiento y diagnóstico de lo que pasa, diseñar mis productos y soluciones y demás herramientas para volver y sobrellevar la situación y poder superarla eventualmente. Esto puede pasar una y otra vez. ¿Ya? Aquí podemos hacer miles de ciclos de estos, pequeños o grandes, pero es la herramienta clave para poder, a partir de todo esto que tenemos, empezar a darle movimiento y actividad a todas estas dinámicas que tenemos digitales. Entonces, importante iterar como una canción, una y otra vez. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo peor que uno puede hacer es no actuar, es esperar a ver qué pasa, es mirar si las variables externas van a cambiar o no. Las variables externas no van a cambiar porque uno actúe o diga o porque es amigo del presidente. Es una realidad. Eso no significa que uno no pueda adaptarse. Por eso la capacidad de diseñar nuestro modelo de negocio va a ser clave, o entender nuestro modelo de negocio y nuestras propuestas va a ser clave, y nuestros productos de poder modificarlos para poder, digamos, adaptarnos. Por eso le hablaba del ciclo, ¿cierto? Esto es iterar, es entender el problema, la crisis, diagnosticarlo, diseñar y salir adelante con una actividad, una acción o algo que nos permita validar rápidamente y aprender todo lo que yo pueda, fallar rápido y barato, ojalá, que no sea tan catastrófico, pero es la única manera en que ante la incertidumbre y ante todas estas variables puedo yo llegar rápidamente a una solución o la prueba de una hipótesis que tenga de producto o servicio, que obviamente pasa por lo digital como una de las preferencias para poder salir adelante de esto y de esa manera constituir una solución que nos permita, digamos, avanzar rápidamente con todo esto que tenemos presente. Entonces, ya vamos a la parte 3. No sé si tienen alguna pregunta o algo, pero todo ha estado muy claro y me estén escuchando también atentamente. Entonces, haber entendido esos dos momentos, nuestra realidad, cómo podemos afrontar esa realidad, por qué estamos en crisis y cómo empezar como a entender de dónde viene esa situación, ya podemos empezar a actuar precisamente como para salir de esa situación desde el punto de vista digital. Y llamo evolución por el mismo concepto que les decía. Es a partir de las variables del contexto que están en mi empresa, ese ADN de la empresa, esa cultura de la empresa,
tomarlo y adaptarlo, sacar lo que me sirve, incorporar, sacar lo que no me sirve, incorporar lo que sí me sirve y poder constituir una nueva forma, una nueva realidad de nuestra parte para que haga match con esa realidad en la cual estamos trabajando y adaptándonos a ella. Y eso tiene que hacerse rápido, por eso hablo de evolución digital y coloqué transformación digital, pero en realidad la transformación es algo que sucede una vez y la evolución es continua. Entonces, fue como una idea que se me vino un poco a la cabeza en este momento. Entonces, antes de continuar, no sé si tienen preguntas o algo, entonces seguimos avanzando. Bueno, claro que sí. Entonces, vamos a agradecemos a nuestro conferencista por el provechoso momento que ha resuelto y abordado toda esta temática. Y en este espacio, ustedes pueden escribir sus preguntas y yo con mucho gusto pues se las voy transmitiendo a Cristian. En estos momentos tenemos una pregunta de Catalina Durango que dice, ¿cómo incide la empatía en todo el proceso de adaptación? Ujú. Sí, esta última parte lo va a tocar al final porque la primera parte, digamos que necesito aclararla. Entonces, la empatía es importante porque nos permite conocer variables que no son medibles tan fácilmente. Te pongo un ejemplo, si yo hago, digamos, un acercamiento a un grupo de interés mío que de pronto no pude llegarle con mi producto, con mi servicio, o que tuvo una disrupción en mi cadena de suministro, yo voy a comprender cuál es la situación en la que está y si él aceptaría o no otros mecanismos válidos para poder llegar a transferir mi valor o transferir mi propuesta de valor. Entonces, esos ejercicios de empatía, hay mecanismos, digamos, en el pensamiento de diseño hay algunos, y hay otras herramientas muy sencillas, por ejemplo, como el mapa de empatía, que nos permite comprender y validar esa hipótesis con los clientes y de ahí sería, mira, sí, efectivamente, yo sé ya cómo se siente él, qué es lo que está esperando, cuáles son sus anhelos y a partir de eso ya correspondo a un producto, un servicio que está alineado a eso. ¿Cuál es el problema en que yo no haga empatía? En que desconozco con quién estoy hablando, básicamente. Estoy hablando como persona que tiene una serie de atributos que no puedo medir, porque yo le puedo decir, ¿te gustó? Sí, está bien, lo compraste, pero no sé por qué, ni si vas a repetir la compra, ni si te gustó que te le llevara a la casa o no quieres que vuelva allá, bueno, en fin, habrá una serie de variables en ese sentido. Entonces, es importante esa primera parte de entendimiento y de contextualización porque nos va a permitir a nosotros saber cuáles son los mecanismos y metodologías a utilizar para poder resolver esto. Y uno de esos que menciona Catalina es muy, muy importante hacerlo y es algo que recomiendo hacerlo, hacer un double check ahora porque voy a volverme aquí rapidito, es estos anhelos, estos deseos y esas necesidades, estoy seguro que han cambiado y ustedes no se los pueden validar hoy. Hay otras prioridades en bienes de consumo esenciales, por ejemplo, en entretenimiento en la casa. Hay otros en el estudio McKinsey que lo pueden referenciar ahí en los links. No sé si la presentación se dará, pero podemos compartir después. Pueden consultar toda esa información de qué es lo que está pasando con el consumidor y cómo va a impactar eso nuestras soluciones digitales y demás cosas. ¿Listo? Entonces, voy a avanzar acá en esta última parte como para ir finalizando. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago ahora para poder ejecutar esto? Es importante entender que siempre hay mecanismos, pero todos pasan por el entendimiento de que estamos en una crisis y tengo estrategias o maneras de yo afrontar esa crisis. Y una es estrategias defensivas por acá, o estrategias ofensivas por acá, o estrategias híbridas por aquí, en donde yo como negocio me cosecho, decir, bueno, tengo mi nicho, aquí estoy tranquilo, no va a pasar nada, y resulta que hay una disrupción como esta, que está acá, y viene y me dificulta la cosecha de mi nicho de mercado. ¿Qué tengo que hacer? Retirarme, no tengo alternativas, a menos que tenga la capacidad de evolucionar mi modelo de negocio, mis capacidades digitales y pueda ocupar mercados. Un ejemplo, si bueno, eso es parte de la experiencia que tengo ahorita con Maloca como asesor digital. Estamos queriendo adaptarnos a nuestro modelo de negocio a poder llevar las experiencias con la ciencia directamente a la casa y a través de medios digitales. Es, digamos, en este momento complicado traer a las personas al edificio, pero si yo soy capaz de poder llegar a ocupar esos espacios, esos momentos, esos tiempos de esas personas, puedo adaptarme rápidamente acá e inclusive generar una disrupción importante.
Porque así como Darwin decía, yo me puedo adaptar y me adapto muy bien, pero yo también puedo ser un generador de cambio para hacer disrupción en mis mercados. Entonces, también puedo entrar por este lado, obviamente, como en la táctica y adaptarnos hacia ese punto. Pero es algo que puede pasar y creo que ustedes se dan cuenta quiénes están tomando por un lado o por el otro en estos momentos y van a saber cuál es el destino final de esa situación. Porque de todas maneras es una realidad en la cual difícilmente podemos nosotros, digamos, sobrevivir en este espacio de acá. Es muy complicado, es algo que la gente tiene que pensar muy bien al momento de tomar decisiones, pero son momentos en donde yo empiezo como a pensar qué hago digitalmente con mi compañía o con mi modelo de negocio para reaccionar ante la situación. ¿Por qué? Porque mi modelo de negocio ahorita está bien o estaba bien, hay ingresos, ¿verdad? Y hay costos y todo chévere, pero hay una disrupción en mi cadena de suministro o de mis clientes, mis canales, por ejemplo, acá ya no puedo, o en fin, mis recursos clave ya no son los mismos, o mis socios se han retirado del juego y entro en un escenario donde tengo una disrupción que me permite o que me lleva a mí a tener incapacidad de adaptarme, pero siempre estoy acá, este corazón es inmutable. Estos dos pedazos son inmutables porque es lo que yo tengo en mi mente que puedo generar valor y hay unas personas que así lo necesitan. Y todo lo demás se adapta. Todo esto se adapta y obviamente volvemos nosotros a un modelo en que podamos, digamos, solventar todas estas situaciones. Entonces, una primera recomendación importante, tener visión de hacia dónde vamos, como les dije, eso es un tema muy clave. Aquí les traigo una frase de J.K. Rowling, que es una de mis autoras favoritas, y es que nosotros tenemos la magia para transformar nuestro mundo. Tenemos el poder dentro de nosotros para, ya lo tenemos para poder adaptarnos y imaginarnos mejor. Y esa es la realidad. Al fin y al cabo, nosotros los seres humanos somos los que estamos adaptándonos y tenemos esa capacidad. Lo importante es ir por ese camino y no entrar como en esa inercia y desidia al momento de tener ese tema. Y la visión es clave porque nos va a trazar esa ruta, como les había dicho. Ya tenemos una capacidad estratégica, bueno, no tenemos la capacidad de adaptarnos y cultivar nuestro nicho, pero vamos a hacer ocupación o hacemos disrupción en el mercado para poder sobrevivir. Pero eso pasa al fin y al cabo, y voy aterrizando un poco al tema digital, a través del liderazgo que yo tenga. Y liderazgo no me refiero a la persona que dice y da órdenes, sino la persona que tiene la capacidad de tener la visión y la estrategia clara por dónde tomar o construirla con su equipo y llevarla dentro de la organización. Y este es el tema clave acá. Esto es algo que lo toco yo en la maestría, pero igual se puede compartir con ustedes y es esta conciencia que les había dicho al comienzo, es clave tenerla y a partir de esa conciencia desarrollar, inclusive escribir la visión evolutiva, si vamos a hacer esto en 2, 3 meses, un año, 2 años, y alimentarla con la estrategia digital, una serie de pasos y de transformaciones. No lo vamos a tocar acá porque obviamente es un capítulo más extenso, pero son temas muy claves como transformar la marca en un activo, nuestras relaciones hacerlas digitales, lo mismo que los canales, utilizar el conocimiento y los datos para tomar decisiones, tener la capacidad de ensayar, probar y errar rápidamente sin que nos regañen o sin que sea un problema, obviamente aprendiendo mucho, tener la capacidad también de compartir el conocimiento con nuestros competidores, con nuestros aliados, sin temer, digamos, como represalias en ese sentido, que nos roben la idea, porque esa es la manera en que yo hago que fluya esa información y ese conocimiento y seguramente la solución no la tengo yo, pero la tiene un aliado y viceversa. Entonces es clave tener como esas estrategias digitales, eh, digamos que pues es parte de la metodología que manejamos también, manejo yo profesionalmente y que se puede medir y que se puede revisar en qué nivel estoy yo como compañía en mi madurez de estrategia digital, en mi capacidad de adaptarme al cambio digital y a través de ese entendimiento desarrollar estrategias para mover esos indicadores a facilitar que esa visión pueda tener un engranaje o tener un caldo de cultivo donde llegue esa semilla, esa idea y pueda rápidamente desarrollarse. Y esto es lo más importante, digamos que, bueno, es que yo tengo esa conciencia, si tengo la evolución y tengo la estrategia, pues tengo que ejecutarla, pero eso pasa por las personas, por el involucramiento de los participantes y la socialización. Y obviamente una serie de capacidades para llevar a cabo estas iniciativas que van desde lo digital. Obviamente, parte de la maestría de gobierno de tecnología informática es también el gobierno de la transformación digital o de la evolución digital, como se las definía, y entender que tengo que tener habilidades digitales y experiencia en el negocio y al mismo tiempo capacidad de
entender y desarrollar plataformas y manejar y administrar y operar tecnología informática. Entonces, no es tan sencillo, pero no significa que sea ciencia para cohetes. Significa que yo tengo que tener esa capacidad interna y desarrollarla para que esos posibles productos, servicios, adaptaciones tengan una manera de cómo poder llevarse al negocio. Si yo no tengo ese entendimiento, difícilmente va a poder desarrollar esa capacidad, porque se supone que normalmente son productos y servicios al interior de la compañía. Yo puedo igual tercerizar algunas cosas, pero el conocimiento, las relaciones y la toma de decisiones nunca la voy a tener que tercerizar. Pues no se recomienda tercerizarlas. Entonces, estas tres cosas que están acá son importantes tenerlas presentes para que cualquier visión evolutiva y estrategias digitales que vengan a través del involucramiento de los equipos de trabajo y demás que empiecen a accionar estas ideaciones puedan tener un mantenimiento, un escalamiento y una operación y sostenimiento en el futuro. Ya, una vez que pruebo, hago el entendimiento, todo lo que les había dicho, pues voy a tener como mayor claridad de cómo accionar esas estrategias. Y obviamente en temas de tecnología, pues yo soy ingeniero de sistemas, tenemos que tener una persona que tenga esa capacidad, puede ser una persona, un comité, una unidad digital, por ejemplo, como tenemos en Maloca, donde yo tengo una serie de habilidades interdisciplinarias. Recuerdan que tenemos también problemas interdisciplinares, donde tengo diferentes conocimientos y experiencias que sirven a un propósito, que es esta visión que está acá arriba. Esta visión de acá sirve a un propósito y que obviamente se desarrollan a través de saber qué pasa con el modelo de negocio, esas interferencias que vemos hacia adelante, esas habilidades digitales que yo entiendo, digamos, o tengo como persona que sea el negocio, decir, bueno, vamos por este canal, hagamos este producto, este servicio, probémoslo, saquémoslo rápido, miremos las variables del contexto, por ejemplo, es importante también tenerlo presente, y entregar y escalar esos productos al área de tecnología y al área de desarrollo de productos o plataformas, porque son ellos los que van al final a sostener toda esta dinámica. Y es un error muy común, creer que porque uno tiene un producto ya lo puede escalar y puede soportarlo, o puede cambiarlo y puede adaptarlo. Las culturas se comen a la estrategia de un bocado, dice una frase muy famosa. Es por eso, porque la estrategia es muy bonita, los pasos a seguir, las acciones, pero eso pasa por una cultura organizacional. Y la cultura organizacional es otro de los puntos o atributos de la evolución digital que hay que desarrollar. Ya lo vamos a comentar como para finalizar ese punto ahí. Y un tip número 4. El gobierno es alineación, no es autoridad. Y para los que no saben, gobierno de tecnología informática es alineación entre desde inclusive las necesidades de nuestro grupo de interés, el gobierno corporativo, el gobierno de tecnología informática, las operaciones, etc. Es una línea que hay entre esas, en la organización que va hasta el corazón de las personas, como preguntaban ahorita, inclusive, porque es la forma en que yo me conecto y puedo seguir generando esas relaciones de valor y sosteniendo, adaptando mis canales para poder seguir funcionando. Entonces, lo digital pasa por esto, por tener una alineación clave y no estar dando órdenes. Dar órdenes no sirve. El liderazgo es movilizar a las personas y las voluntades de las personas, inclusive movilizar las voluntades de nuestros clientes con estas transformaciones que queremos dar y entender. Y obviamente hay que gobernar ese cambio y eso obviamente pasa por entender un poquito más y definir los comités y los roles y todo eso, pero no extendernos en esa parte. Y un punto extra para finalizar. ¿Cuáles son las tecnologías, verdad, que sirven de cuarta revolución para adaptarnos a esta crisis? Y bueno, las tecnologías tradicionales sirven, sí, también sirven, pero no son tan ágiles como las que podamos de pronto estudiar o tener en estos escenarios. Y les cuento tres como para tenerlas presentes y también incorporarlas si es posible de pronto. Una que es de las que más me gusta a mí, que es el tema de cloud computing, y es cómo yo me puedo adaptar a esas dinámicas del negocio, ¿verdad? De lo que yo tradicionalmente hago, que es esto de acá. Cómo puedo adaptarme y tener esa capacidad elástica, ¿verdad? Con esa variabilidad que tenemos, incertidumbre y demás que ya mencionamos, a corresponder a mi mercado, para tener tres cosas claves: tiempos de mercado reducidos, adaptación a la demanda y velocidades de desarrollo de productos internos
y automatización de operaciones internas. Y hablo de computación no en la nube, no como servidores y máquinas virtuales. No, hablo como soluciones, por ejemplo, como gemelos digitales, como automatización de operaciones, como medición en tiempo real de IoT para la producción o la simulación de producción, seguimiento, por ejemplo, pandémico a través de Big Data, con plataformas de medición en tiempo real de los datos de las personas, como está haciendo, por ejemplo, Alibaba con la aplicación que sacó del semáforo verde y rojo con las personas en riesgo en China. Son similares, pero el concepto es básico. Es como yo puedo, mi modelo de negocio tradicional, que es este de acá, colocarlo a un modelo de negocio que pueda ser elástico, que cambie, que se ajuste a la demanda en exceso, como Rappi que se cayó, por ejemplo, o no dejó de funcionar. Algunos funcionaron, como Uber y Uber Eats y otros, creo que domicilios también, pero no tuvieron la capacidad operativa en el modelo de negocio para adaptarse o inclusive reducirse. Si vamos a pagar porque estamos en crisis y no tenemos dinero, poder, digamos, sostener estos valles de demanda dadas desde el mercado y soportar estos picos para mantener la experiencia del cliente. Entonces, bueno, que tiene que ver la computación en la nube, uno puede hacer eso. Y esta es la forma adecuada de cómo llevar a una compañía a adoptar esos procesos de cloud, y algo que pues hago con mi compañía normalmente. Pero también es algo que ustedes pueden hacer en sus compañías y entender un poco cómo es esas dinámicas. Acá también aplica mucho el ciclo que les había dicho, ¿no? De entender también y diagnosticar, porque es un proceso de madurez, de cómo adaptarnos. Seguramente y estas compañías que tuvieron la crisis del Día de la Madre, pues van a tener unos conocimientos adicionales para poder adaptarse. Esta es una de las que les puede servir. Otra son los gemelos digitales. Esta es una mezcla de varias cosas, es una mezcla de IoT, de simulación, de cloud computing, pero es una herramienta muy robusta. Es como una simulación muy avanzada con inteligencia artificial y aprendizaje de máquina que nos permite a nosotros poder simular nuestras producciones, nuestras ocupaciones, nuestras interacciones de productos y servicios con nuestros clientes y tener una conexión directa con nuestra infraestructura que corresponde a esa propuesta de valor. Por ponerles un ejemplo, si yo estoy en una clínica y sé que están llegando personas con COVID o con alguna situación o estamos también en una época de gripa o lo que sea, pues yo tengo una manera de medir la ocupación de mis camas, los síntomas de las personas y tener este escenario de mi hospital virtual atendiendo a todas las personas que están acá, tomando, pues, si fuera un hospital, pues una fábrica, pues tomando esa demanda y sabiendo cómo mis sensores acá en los diferentes puntos que tengo en mi empresa se alimentan de esa data y me dicen qué va a pasar hacia adelante. Yo estoy seguro que si esto lo hubiera hecho rápido, modelando esos escenarios hacia adelante y hubiera medido lo que estuviera pasando en tiempo real, iba a poder responder más rápido, aún pues teniendo esas capacidades, pero pues obviamente nadie espera que uno tenga 250% más de actividad en un solo día, pero esos son los modelos y las situaciones de crisis que se presentan en estos momentos. Es importante tener esta tecnología muy presente. Hay una plataforma muy chévere en algunos de los proveedores de cloud que ya vienen listas a modelo PaaS, que nos permiten pues adaptarnos a todas estas iniciativas y estas nuevas tecnologías que están implementando en los hospitales en China y en Corea para poder manejar el tema de demanda. Y obviamente los espacios digitales de trabajo, obviamente creo que esto es muy natural a lo que todos ustedes están pensando y teniendo presentes, pero es también tener la capacidad de manejar la productividad lo máximo posible y mantener también la ubicuidad de la información y la colaboración con las partes que estamos trabajando. Eso incluye clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Muchas de las compañías hemos arrancado o han arrancado por este lado para poder adaptarse, pero esta es una primera parte porque hay un traspiés acá y es que esto reduce la creatividad, reduce la innovación porque las personas son más innovadoras y más creativas cuando están interactuando y colisionando aleatoriamente y no en espacios como estos controlados. Según los estudios, obviamente esto habría que revisarlo, pero muy importante mantener este tema y por eso se ha disparado todo el tema de Zoom y demás. Entonces, hace parte de las capacidades internas o actividades clave de nuestra compañía, nuestro modelo de negocio, pero es importante tenerlo presente. Y para finalizar, les dejo aquí un tentempié de lo que normalmente es el plan de transformación digital de una compañía.
en medio de crisis, pero son 5 fases claves. Es primero entender la disrupción, que ya la vimos acá arriba, en este punto de aquí. Ay, perdón. Esto de acá, y empezar a cultivar ese cambio. Y eso tiene una serie de fases metodológicas que pues, hemos desarrollado y que podemos tener presentes para poder llegar a través de cada una de estas fases cíclicas. Esto se parece mucho al ciclo que hemos visto ahí arriba, ¿cierto? En donde puedo, digamos, también errar, no hay problema con eso siempre y cuando tenga un propósito. Y avanzar en esa adaptación de la compañía, porque aquí pues tenemos todo el tema de entendimiento y disrupción, hacia adelante, en el cultivo de la visión, en el cultivo de las soluciones, en la ejecución, financiación, movilización de las personas, tener un mindset colectivo y el sostenimiento de ese cambio, de esa adaptación. Estadísticamente, las compañías antes de COVID se embarcaban en un proceso de transformación digital, como yo lo menciono, evolución digital. Solamente el 3% de esas compañías lograban el alcance que se proponía. Y de eso solamente el 80% alcanzaba la primera fase de sus proyectos. Pero era por esto, que tenían disrupciones en estos puntos de acá, principalmente. No en la ejecución tanto, pero en estos dos de aquí, porque no incluían a las personas, no tenían como esos roles definidos, esos modelos de gobernanza que les mostré pues por encimita, que permiten pues llevar a cabo todas estas dinámicas. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Todo pasa por las personas y pues nosotros tenemos que estar también pensando en digital. Obviamente ampliar los horizontes. Esto es un punto clave ya para finalizar y cerrar ya la sesión. Tenemos ya pues exactamente la hora. Que es esto una actividad que no es un tema sino de alineación, que es un proceso continuo. La evolución digital es un tema de integración, de interdisciplinar, necesita patrocinio, necesita coordinación también, no es algo que se maneja solo, que no es solamente un asunto técnico, como se dieron cuenta, lo último que mencioné fue la tecnología, que no podemos caer en el desconocimiento de cómo se hace, que requiere inversión, que va a desafiar nuestro status quo y que se va a volver el establecimiento, así como esta crisis. La crisis va a volver un establecimiento de hábitos de consumo, un establecimiento de comportamiento, un establecimiento de formas de relacionarnos. Entonces, si tenemos presente todas estas cosas, vamos a poder salir adelante en este proceso. Y obviamente incluir estos elementos en un posible plan que tengamos presente, como les mencionaba aquí, de poder llevar a cabo estas dinámicas de planificación y ejecución de la evolución digital. Espero que haya sido de su agrado la información que ha recibido y que se lleven un mensaje muy importante. Recuerden que la adaptación y el cambio son atributos claves de las empresas hoy en día y que tenemos los mecanismos para poder afrontar las dificultades. Vianney, no sé si pues cerramos ya la Sí, sesión. claro que sí. Bueno, antes de finalizar, quería comentar, Jean-Pierre nos está preguntando si es posible que compartir esta presentación. Esta grabación va a quedar en el canal de YouTube de la Universidad del Norte, entonces pues a Así medida es. que van a ser cargadas, con mucho gusto, pues ahí nos pueden seguir en YouTube y pueden ver todas estas conferencias que hemos realizado en el día de hoy. Entonces, queremos agradecerle a las casi 70 personas que tenemos conectadas. Gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos también a Cristian por su amplia Gusto, conferencia. Y muchas gracias por este webinar. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por la Maestría en Gobierno y Tecnología Informática. Los invitamos a seguir conectados con Ubinorte y a participar en los webinars de la jornada de conferencia virtual. También les recordamos que la próxima semana vamos a tener nuestra tercera feria virtual de posgrado del 18 al 22 de mayo, en donde ustedes pueden consultar todos nuestros posgrados, se pueden también inscribir, igual que hoy también se pueden inscribir totalmente gratis al posgrado de su interés, pues, y en la feria virtual vamos a tener, pues, van a estar todos los coordinadores de cada uno de los programas, en los cuales les van a ampliar, si tienen alguna duda, les van a dar, pues, respuestas a sus inquietudes. Muchas gracias, Cristian, si tienes algo más que decir. No, invitarlos a todos a que hagan esto en sus compañías, en sus espacios profesionales, porque estoy seguro que todos estamos pensando cómo poder responder y aportar desde nuestras gestiones a todas estas dinámicas y sobre todo entender o apoyar inclusive a los equipos digitales en las compañías de esto, porque puede significar básicamente si la compañía o nuestros trabajos continúan o no.
y creo que es un momento clave como para pensar en esas dinámicas y obviamente agradecerle también a la universidad y a todos los asistentes por su participación. Y cualquier cosa pueden buscarme por LinkedIn, los perfiles que tengan, igual atrás de la universidad también me pueden encontrar y cualquier duda e inquietud que tengan, con mucho gusto las tendremos muy presentes. Que tengan feliz resto de día. Buenas noches. Buenas noches, gracias.